Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí rodeado de dibujos de manga, de realismo. Ya veis que no estoy en mi habitación. Este es el estudio de mi hermano de tatuajes. Os dejaré abajo, aquí o por aquí, os dejaré cómo se llama en su Instagram y abajo también dejaré el nombre. Pasaros y decirle que venís de mi parte, que seguramente, y seguro ya lo digo yo, que os le hará ilusión. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre el tema de lagartos y serpientes. Pues hace poco que he estado hablando con gente que se inicia en el mundo de los reptiles y muchas veces tienen la duda si coger un lagarto o coger una serpiente. Todos tenemos la idea, o por lo menos la gente que empieza, que las serpientes como que son muy agresivas, que me van a morder, que me dan mucho respeto, por el medio social que ya tenemos o tienen metido a la gente, pues porque está ahí en el ambiente, ¿no? El tema de serpientes es como que es algo que pensamos que son súper peligrosas y nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Eh, Voy un poquito enfocado para la gente que se inicia y también para la gente que a lo mejor viaja, que no está tanto en casa, pero aún así le encantaría tener un reptil, pero no se decide a coger un reptil porque piensa que no le va a dar los cuidados necesarios porque a lo mejor viaja 2 o 3 días a la semana, está fuera de casa y por ello no se llega a atrever, ¿no? Eh, ya os digo que para empezar podéis empezar con cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos opciones es buena, es válida. Pero en este caso me voy a centrar en serpientes, ya que creo que tanto para principiantes que no habéis tocado nunca un reptil, o para gente que, como os digo, viajáis a lo mejor un poquito más de la cuenta, o por ejemplo, cuando llega vacaciones tenéis que os gusta iros fuera, dependiendo del reptil que tengáis, sabéis que vais a tener que tener a alguien que os lo cuide, o tener que llevarlo al sitio donde vayáis, o dejar las llaves a alguien, o no sé, mil cosas para poder pues tener ese reptil en condiciones. Con las serpientes también, pero entre comillas. Una serpiente no tiene nada que ver o sea, con un lagarto, depende de qué lagarto, pero vamos a centrarnos en serpientes. Luego también hay serpientes y serpientes. No me digáis una Morelia espilota, por ejemplo, serpientes arborícolas, ya que los cuidados de esas son muchas veces mucho más complicados que el de una pogona, por decir algo, ¿vale? Nos vamos a centrar en serpientes como puede ser la Heterodon siccus, que tampoco la digo como para principiantes, pero ya sabes que tiene un poquito de veneno. eh, la podéis coger porque no hace nada, es muy difícil que os muerda y que bueno, pues que os meta el veneno, ya que son apistoglifas, tienen dientes traseros, es difícil. Pero bueno, vamos a decir la Heterodon siccus, aunque yo os digo dos mejores, ¿vale? La pitón bola, si no la tenéis prohibida en vuestro país, pitón bola, pitón regius, y la mejor, la serpiente del maíz, la Pantherophis guttatus. Esa sería también la mejor, ya que es menos propensa a hacer ayunos, es más fácil de darles de comer y el temperamento es buenísimo. O sea que esa sería para mí el top ahora. Por ejemplo, la Propetis, todas las Lampros igual, son un pelín más agresivas, entre comillas, pero sí que es verdad que son más movidas. Y la pitón, o sea, no, y la boa de la arena. La boa de la arena son serpientes muy chiquititas. Los machos están por debajo hasta de los 50 centímetros, o sea, animales súper pequeños. La hembra raras veces llega a 80, 90 centímetros, o sea, son serpientes muy pequeñitas y son perfectas para iniciarse. Pero si os tengo que decir una de todas, yo empezaría con la serpiente del maíz. O sea, sin lugar a dudas, por toda la experiencia que yo tengo con todas las otras, por el comportamiento que tienen y por todo, es que por todo generalizado sería la serpiente del maíz para principiantes, para iniciarse, ya que es una serpiente ya un pelín más grande, que tampoco pasa raramente del metro, metro y poco, no es muy gorda, pero es un pelín más gorda que otras de las que estamos hablando, y el temperamento es muy bueno, sobre todo cuando empiezan a crecer. Cuando son babies son un pelín más nerviosas, pero empiezan a crecer y luego son una delicia. Y son animales súper manejables, entre comillas. Ya sabéis que a los reptiles no les gusta que, a ver, que toleran que los manejes más que otro reptil, pues la serpiente del maíz, ¿vale? A lo que vamos. Ya en haciendo esta introducción, si por ejemplo sales de viaje, ¿vale? Te vas 3 días por trabajo, cada fin de semana tenéis que salir fuera o entre semana, pues la serpiente por ejemplo, vamos a centrarnos en una serpiente, la serpiente del maíz,
La podéis tener en un terrario, la tenéis en vuestro terrario, todo controlado, con temporizadores de luz, de temperatura, todo perfecto. Aparte el gasto es mucho más bajo, ya que no necesitan temperaturas tan altas. Por ejemplo, en el tema de estas serpientes son temperaturas más bajitas. Incluso en verano no hace falta ponerles ni focos ni nada, o mantas de calor. Con una manta de calor de pocos vatios ya te da la temperatura que vas a necesitar. Solo necesitarás un bol. Y luego la alimentación, ya sabéis que las serpientes comen aproximadamente, una serpiente come una vez a la semana, incluso cada 15 días, dependiendo del animal, la presa que le des y lo grande que sea. Una serpiente del maíz, perfectamente, cuando sea adulta, le podéis dar de comer cada 15 días, cada 10 días, ¿vale? Dependiendo, esto cada uno le va a dar cuando sea, pero si te vas de vacaciones, por ejemplo, y te tienes que ir 15 días y no te la puedes llevar, y no tienes gente quien te la pueda cuidar, como puede pasar con otros lagartos, que sí o sí se tiene que quedar alguien a cargo del lagarto, porque si no vais a tener problemas. Con las serpientes no vais a tener tanto problema. Siempre va bien que a alguien le echara un vistazo, pero pensar que vivís en un sitio donde no tenéis familia, no tenéis amigos alrededor, vives en un apartamento porque por tema de trabajo y la quieres tener, pues esa serpiente, si la dejas bien comida, le dejas un buen bol con agua, la has dejado de comer, le dejas de comer, o sea, le das de comer antes de irte, y sabes que puedes estar entre 7 y 15 días perfectamente sin preocuparte del animal si te tuvieras que ir. Como digo, no es que estoy diciendo que tenés que dejar olvidado que os vayáis de vacaciones y dejéis 15 días el animal sin verlo, no sé qué, pero verdaderamente vamos a ser serios y de esto, que no les va a pasar nada y, y no va a tener ningún problema. Y sobre todo si te vas 7 u 8 días, pues nada, es que no te tienen ni que preocupar, siempre que lo tengas todo bien automatizado. De ahí, de elegir entre una serpiente y un lagarto, pues ahí sería la diferencia, que la serpiente siempre te da, el gasto es menor también. Un ratón te puede costar comprándolo al por mayor, depende el grosor que tenga, lo grande que sea, desde 50 a 1,20 €, ¿vale? Comprando un poco al por mayor, 50 céntimos a 1,20 €, no sé, aproximado, ¿eh? Y eso es lo que te vas a gastar a la semana o cada 15 días en alimentación. O sea, la alimentación cualquiera puede mantener a este tipo de reptil. Y como os digo, el tema de luz igual, porque las mantas térmicas, y sobre todo en verano ya, no tendrás que ponerle, y la manta térmica o la luz que le pongas son de pocos vatios, ya que no necesitan temperaturas muy altas. Por ejemplo, en el caso de otro tipo de lagartos, pues necesitan temperaturas más altas y muchos temas más de luces. Incluso si, por ejemplo, la tienes en rack, una serpiente, pues no te hace falta con el fotoperiodo de la luz, por ejemplo, si tienes de la ventana, con ese fotoperiodo que haya de noche y de día, ya tienes suficiente. Como os digo, siempre si lo hacéis como mejor, con su terrario, todo bien hecho, perfecto. Pero de la otra manera no es que tampoco esté sufriendo el animal, ya que en estados salvajes muchas veces, muchas de ellas pues se tiran escondidas días y días, por ejemplo en Regius, escondidas en troncos de árboles hasta que se deciden a salir a comer, y a lo mejor se han tirado pues, a lo mejor 8 o 9 días escondidas sin salir, y no hay ningún problema. Por eso os digo que en racks también se pueden tener, y más estas que son nacidas y criadas en cautividad, que no tienen nada que ver con una serpiente que digamos que es salvaje y que tienen otros instintos pues como mucho más desarrollados y otro tipo de temperamentos, ¿vale? Con esto no quiero deciros que no os compréis para iniciaros un gecko leopardo, por ejemplo, una pogona, ¿no? Que son los básicos. Luego hay otro tipo de animal también fácil, pero bueno, siempre serían estos dos. El ciliatus también, pero ya es con tema de humedades, ya es diferente, ¿no? Ya tienes que tener otros conocimientos que son muy fáciles, pero para empezar, pues sería estas dos variantes. Pero si me tengo que decidir por una, yo después de tener todos los reptiles que he tenido, las que menos problemas me dan han sido siempre las serpientes, y sobre todo esa especie. Es que no te da ningún problema. En alimentación comen, son súper voraces, súper manejables,
fáciles de mantener, la economía casi nula, ya que no tienen casi ningún gasto, siempre y cuando un animal no se ponga malo y tengas que llevar a veterinarios, pero como norma general, si los tienes bien cuidados, son animales que se pueden mantener fácilmente y con unos precios pues que rondan, pues nada, con poquito dinero puedes mantenerlas. No sé si os habré ayudado, si es así, pues decírmelo abajo. Si te estás iniciando en el tema de los reptiles y tenías ahí la duda si cogerte, por ejemplo, una pogona o una serpiente del maíz, si te he convencido por la serpiente del maíz, perfecto, si no, por la pogona también, o sea, también estaría súper bien porque es un buen reptil para empezar. Y nada, suscribiros al canal y seguiremos viendo vídeos así informativos y decidme también vosotros qué os gustaría que sacara en próximos vídeos, ya que llevamos más de 300 vídeos y uno ya también se le olvida un poco o se le acaban las ideas de qué sacar. Y sobre todo, suscribiros ahí a su Instagram y suscribiros al canal. Hasta luego, adiós.